Hola a todos. En el día de hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el capítulo 6 del libro de Romanos en el verso 23, donde la escritura nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y esto es maravilloso, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, es importante que precisemos en cada uno de los términos para que de esa manera podamos echar mano de esta promesa para nuestras vidas y para la vida de aquellas personas que necesitan tener un encuentro con la vida eterna de Dios. Así que les habla Rocío Figueroa, acompáñenme en este estudio. Vamos entonces a empezar con la definición de términos. ¿Qué es una dádiva? Una dádiva es una cosa que se da gratuitamente. Y esto es importante porque cuando está diciendo porque la paga del pecado es muerte, esto es una paga, allí hay una paga. Algo que pasó y como consecuencia queda esto. Más la dádiva, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces hay una diferencia en estas dos cosas. La vida y la muerte tienen una diferencia. La muerte llega como resultado de un pago por algo que nosotros hemos hecho. La dádiva, la vida llega como una dádiva, como un regalo gratuito que el Señor nos da. Pero es importante notar esto, que esto es a través del Señor Jesucristo, es decir, del Señor Yeshua. Vamos entonces a definir a observar algunas cosas. Cuando usted busca la palabra vida eterna, usted encuentra que esto de la eternidad, lo que nos está diciendo a nosotros es que es perpetuo, es decir, que continúa para siempre y sin un final. De a eso se retrata la eternidad y pues tiene que ver con Dios realmente, tiene que ver con la relación, la cercanía y el contacto que nosotros tenemos con Dios. Eso es la eternidad porque Él es el eterno, Él es el eterno y cuando usted observa el nombre de Él, dice Yohed-Bahei, Jehová de los ejércitos, es el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el eterno. Así que la idea de todo esto es que en la medida que nosotros estamos cerca a Dios, allí nosotros experimentamos la vida eterna. Cuando el pecado, la desobediencia nos aleja de Dios, entonces allí es donde nosotros estamos en muerte. Alejados de Dios, nosotros estamos muertos. Cerca a Dios, nosotros estamos en vida eterna. Así que la idea es que nosotros podamos tener una comunión con el Señor. Una comunión con Dios nos permite a nosotros tener vida eterna. Otra de las cosas que son importantes que nosotros entendamos es, por ejemplo, el término eterno en el Nuevo Testamento, es decir, en el griego, viene de la palabra aionios, que significa, lleva la idea de algo no solamente en cantidad, sino en calidad. ¿Y qué importante es esto? Porque nosotros podemos ver la vida eterna solamente en términos de muchos años, pero no, es mucho más que esto, es más que muchos años, es una calidad de vida, una calidad y una profundidad al tener ese contacto con Dios. Así que cuando hablamos de vida eterna, nosotros lo que estamos hablando es de algo que es independiente del tiempo. La vida eterna puede funcionar es decir, fuera del tiempo y más allá del tiempo, y puede funcionar también dentro del tiempo. Así que no está condicionado para nada absolutamente por el tiempo. El tiempo es una condición de nosotros los mortales y nosotros estamos limitados por el tiempo, mientras que la vida eterna, el eterno Dios, nuestro Padre eterno, Él no está condicionado por el tiempo alguno. Así que la vida eterna realmente es algo que nosotros podemos experimentar ahora mismo, porque muchas personas tienen la idea, bueno, para experimentar la vida eterna hay que morirse, entonces cuando se muere allí empieza a experimentar la vida eterna. No, la vida eterna la podemos estar experimentando en este mismo momento, porque empieza cuando nosotros tomamos la decisión de tener una fe en el Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros podemos desde ese momento empezar a experimentar la vida eterna. En el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 36, se encuentra que la palabra dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y qué importante esto, porque ya nos está diciendo a nosotros que creer en Él es lo que da la vida eterna. Y si miramos en el mismo libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 24, la palabra dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió, tiene vida eterna. Entonces aquí da como dos condicionamientos para tener la vida eterna. El primero es, oye mi palabra. ¿La palabra de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué es en sí la palabra del Señor Jesucristo? Hace unos días atrás nosotros estábamos hablando, estudiando otras las promesas acerca de la doctrina. Y decíamos que era como toda la, uh, toda la concepción retórica y teórica de la ideología que podía tener un grupo. Y cuando hablábamos de la doctrina de Dios, decíamos,
todas las enseñanzas de nuestro Padre Eterno, moldeadas, enseñadas, descritas y explicadas por el Señor Jesucristo y confirmadas por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y qué importante es eso. Por eso aquí hace sentido cuando en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que ya nos está diciendo que el que tiene vida eterna no viene a condenación, pues ha pasado de muerte a vida, se ha reconciliado con Dios, ha quitado las barreras que los separaban de él y que nos hacía estar en el lado de la muerte, separados de Dios. Pero una vez que nosotros podemos acercarnos al Señor a través de la obra salvadora del Señor Jesucristo, pues entonces nosotros estamos en vida eterna, estamos en contacto con la vida eterna. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 36, la palabra dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces ya esto nos está dejando de antemano que si nosotros estamos en enemistad con Dios, separados de Dios, bajo la ira de Dios, pues nosotros no tenemos contacto con la vida eterna. Pero una vez que nosotros estamos reconciliados con el Señor, entonces nosotros ya venimos a vida eterna, a tener ese contacto con la vida eterna. Al estudiar el libro de Juan, en el verso 17, en el libro de Juan se habla mucho acerca de esto, de la vida eterna. Entonces en el verso 17 hay una de las oraciones célebres en la Escritura, que es cuando el Señor ora por sus discípulos. Y entonces dice la palabra que el Señor Jesucristo, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso es interesante, pero mire cómo continúa toda su alocución en esta oración. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. ¡Wow! Aquí viene algo muy importante. El primero dice: yo te he glorificado, ahora glorifícame tú a mí. ¿Cómo lo glorificó a él? Dice: tú me diste potestad sobre toda carne para que yo dé vida eterna a los que le diste. Entonces, él tiene la potestad de dar vida eterna. ¿Cómo tiene esa potestad? Acuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, todos los que se acercan a Él, Él los acerca al Padre. Y estar cerca al Padre, eso es lo que significa tener vida eterna. Sin embargo, Él hace otra explicación también que es importante que nosotros captemos aquí en este capítulo 17 de Juan, en el verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, eso es la vida eterna, el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué? Si la vida eterna aquí se muestra como en términos de conocimiento, porque nosotros tendríamos que definir bien la palabra conocimiento. La palabra conocimiento tiene dos partes: acción y efecto de conocer. Entonces, si nosotros vamos a hacer la acción del conocimiento, las acciones de conocimiento es cuando usted lee las escrituras, usted tiene tiempo con el Señor, usted ayuna, usted ora al Señor. Todo ese tipo de prácticas y disciplinas espirituales le permiten a usted tener la acción del conocimiento. Pero esa práctica va a generar un efecto del conocimiento, y es cuando tiene la acción y el efecto donde se logra el verdadero conocimiento, el conocimiento completo. Vamos a ponerlo en esos términos. Yo lo he mencionado alguna vez en algún otro estudio que yo conozco muy bien a mi familia. Estoy hablando de mi esposo, de cada uno de mis hijos. Y por ejemplo, yo estoy aquí en este cuarto grabando. Y si alguien entra por la puerta de la casa, yo escucho que alguien entra, y lo sucesivo que sucede me va a decir quién fue que entró, aunque yo no lo esté viendo. Si alguien va derecho a la cocina y se sirve un pocillo de café, yo sé que llegó mi esposo. Si alguien llega corriendo por las escaleras a llamarme a mí, yo ya sé quién fue, uno de mis hijos que acostumbra hacerlo. Hay otros de ellos que cuando llegan derecho a usar el sanitario. Ya sé quién llegó. Cada uno tiene una dinámica diferente. Otros llegan derecho corriendo a su cuarto, a dejar todas sus cosas en su cuarto. Entonces, no importa que yo no esté viendo quién entró, yo sé quién entró, porque la dinámica de estar con ellos, la dinámica de vivir con ellos ha generado un efecto, y el efecto es que yo percibo, entiendo, siento, me percato de quién es, o quién vino, o quién no vino, sencillamente por acciones que yo estoy escuchando. Ese es el efecto de conocer. Así que cuando usted pasa suficiente tiempo con el Señor,
Cuando usted conoce a Dios, cuando usted tiene esa relación de comunión con Él, entonces usted verdaderamente conoce a Dios, no solamente en la acción, sino en el efecto. De aquí que cuando alguna persona habla acerca de alguna cosa de Dios, o algunas personas que dicen, oh, Señor ha dicho esto, Dios ha dicho esto, dice, eso no viene del Señor, porque yo conozco al Señor. Yo sé cómo es el Señor, yo sé lo que habla el Señor, yo sé que todo lo que Él habla conduce al amor, a la justicia, a la paz, a la benignidad, a la mansedumbre, a la templanza, al dominio propio. Entonces, si una persona está diciendo algo que es completamente fuera de esto, entonces yo dice, no, realmente no es el Dios que yo conozco, no es el Señor que yo conozco, no es el Padre que yo conozco. Así que esa es la vida eterna. Cuando usted ha tenido esa relación con el Señor, la acción del conocimiento que va generando un efecto de conocimiento es lo que le permite a usted tener el verdadero conocimiento de Dios Padre y de Dios Hijo, de nuestro Dios eterno. Eso es la vida eterna. En el verso 4 de este mismo capítulo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo como era antes de que el mundo fuese. Así que muy interesante porque cuando él habla de esta gloria es, lo que yo he hecho es darte a conocer. He dado a conocerte a ti. Y nosotros necesitamos darle gloria a Dios, y la mejor forma de darle nosotros gloria a Dios es no solamente conocer a Dios y tener una relación con el Señor, sino que nosotros le podamos dar a conocer a todos los hombres, que nosotros podamos permitir que Él sea cada vez conocido. Esto es bien importante. No sé si usted recuerda aquella porción bíblica en Mateo, en el capítulo 7, donde la palabra dice que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y que el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de espantadas, nunca os conocí. Porque la situación es que el conocimiento es una relación que le permite a usted percibir exactamente la voluntad de Dios. Es que usted puede andar profundo, profundo en la voluntad de Dios. De eso también habla Pablo, y de una manera profunda habla Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, cuando él dice que prosigo al blanco. Y en esta locución que hace aquí Pablo en el verso 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es decir, están teniendo ciertas dificultades, ciertas situaciones. Y él les dice, pues, gócesen en el Señor y guárdesen. Está básicamente dando ciertos calificativos para decir que se guarden de los obreros malos, porque hay toda clase de obreros que se presentan como obreros de Dios, pero que posiblemente no están haciendo, pidiendo, exigiendo las cosas que son correctas. Entonces dice, guárdese de los obreros malos, porque nosotros somos la circuncisión. Él está diciendo, nosotros somos la circuncisión. Le estaba hablando allí a todos los filipenses, nosotros somos la circuncisión. Él dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se está refiriendo no teniendo confianza en la carne? Es decir, él está hablando de un conocimiento de Dios desde la parte más profunda. Nosotros tenemos que tener claridad que nosotros somos un cuerpo, un alma y un espíritu, y que nuestro Dios eterno tiene un alma, un espíritu y un verbo de Dios, que es la manifestación física de Dios en sus diferentes facetas, en sus diferentes teofanías, que son manifestaciones de Dios. Manifestaciones físicas de Dios que los hombres han podido tocar, palpar, sentir, ver. Entonces, eso es nuestro Dios. Así que cuando Pablo aquí está diciendo no teniendo confianza en la carne, es que algunas personas toman la relación con Dios solamente desde la parte exterior. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde voy? Solamente en la dimensión de lo que los demás pueden ver, pero no en la dimensión del alma y del espíritu. Y nosotros tenemos que tener ese contacto con Dios, ese conocimiento con Dios tiene que ir muy en lo profundo. La idea de todo esto es que el alma de Dios repose en mi alma, el espíritu de Dios repose en mi espíritu, y mi cuerpo cada vez se vaya desarrollando y yendo a la estatura del varón perfecto. Esa es la idea, no que nosotros seamos como que solamente todo lo que se ve exteriormente, todo lo que se ve, pero en el interior no. Entonces, por eso Pablo dice en el verso 3 de este capítulo 17 de Filipenses, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Él está hablando de una circuncisión del corazón. Estamos circuncidados en el corazón. Acuérdense que el corazón es el centro del alma. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. Aquí está hablando que en la parte interna, desde la parte interna servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿a qué se está refiriendo exactamente no tener confianza en la carne? Está refiriendo a las obras que son
físicas, a lo que se ve, a lo que los demás están viendo. Entonces, él continúa aquí, y allí es donde se puede percibir todo eso. Dice, aunque yo también, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, nosotros somos los circuncidados, los verdaderamente circuncidados porque servimos a Dios en el Espíritu, no teniendo confianza en las cosas de la carne, mas sin embargo yo también tendría de qué confiarme en la carne. Entonces él empieza a decir en qué él se podría confiar en la carne. Si alguna piensa que tiene confianza en la carne, yo más, dice él. Es decir, yo he hecho cosas en lo físico o estoy en una situación en lo físico que podría decirse que yo podría tener mucha confianza en ese tipo de cosas. Entonces él empieza a decir, circuncidado al 8º día, porque la ley decía que había que circuncidarse al 8º día. Del linaje de Israel, es decir, yo no soy de los, ¿cómo se le decía exactamente? A ver, pagano, yo no soy pagano que nací por fuera, ni tampoco yo soy de los gentiles, porque habían gentiles paganos y gentiles no paganos. El gentil no pagano es el gentil que venía de Israel, una persona de Israel que no seguía las cosas exactamente como decía la Biblia, entonces era un gentil. Pero estaba el gentil pagano, que ni siquiera era de Israel, que no pertenecía al pueblo. Entonces él está diciendo, primero que todo yo soy circuncidado el 7º día, entonces para empezar desde el nacimiento he cumplido la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, yo no soy hebreo nada más de ponerme algo aquí en la cabeza, sino que hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué en cuanto a la ley? Porque los fariseos eran muy estudiosos de la ley, Entonces dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, yo celoso de todas las cosas que decía la ley desde la perspectiva que él la entendía. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Y eso es bien importante porque nadie puede decir, es decir, que Pablo quebrantó la ley. Él nunca quebrantó la ley. Igual que el Señor Jesucristo, él jamás quebrantó la ley. Lo que pasa es que quebrantaban las leyes de hombres, las leyes que otras personas quieren poner más carga de la que la gente puede llevar. Y eso es uno de los problemas que se tiene a nivel de iglesia y a nivel del judaísmo, es el hecho de que Dios da su ley y entonces los hombres interpretan las leyes y en la interpretación que los hombres hacen de las leyes, entonces empiezan a añadirles leyes a las leyes y leyes a las leyes de acuerdo a la interpretación y el entendimiento que ellos tuvieran. Entonces empiezan a meter a las personas dentro de todo ese proceso. Entonces, claro, para personas, digamos, fariseos que no solamente seguían la ley de Dios, sino las leyes de los hombres, pues posiblemente el Señor Jesucristo quebrantó la ley y Pablo quebrantó la ley. Pero la verdad es que ellos nunca quebrantaron la ley. Por eso Pablo aquí dice claramente, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Es decir, nadie tiene nada que decir en cuanto a mí de que yo he quebrantado la ley. Por el contrario, no he quebrantado absolutamente la ley. Y dice en el verso 7 de este capítulo 17 del libro de Filipenses, dices, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es decir, todas esas cosas son como, digamos un plus, como algo más para añadir. Pero la verdad, no tienen realmente importancia en las cosas que son del espíritu, en las cosas que son del alma. Por eso él dice en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, ¿de qué me sirven esas cosas? ¿O a quién le sirve que si, no sé, tiene un bachelor en teología, un máster en educación, un máster en consejería, ha hecho un doctorado en tal cosa, ha tenido, no sé, un currículo supremamente grande y todo ese tipo de cosas, si no tiene un conocimiento de Cristo Jesús? No serviría de nada. Y aquí, acuérdense que cuando está hablando de conocimiento, está hablando del conocimiento desde la parte de la acción y el efecto del conocimiento. Por eso él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, esas cosas están de más. Esas cosas son solamente las cosas que los hombres pueden ver por encima. Pero lo más importante es el conocimiento de Dios desde la perspectiva del alma y del espíritu. Que nuestra alma conozca el alma de Dios, es que haya tal nivel de conexión de nuestra alma. Acuérdense que el alma está compuesta por 3 partes. La mente con pensamientos, emociones con sentimientos y voluntad con deseos.
Y el espíritu es el estado de ánimo. Entonces, que nuestra alma esté tan conectada y compenetrada con el alma de Dios, que es el Padre, y que nuestro espíritu esté tan compenetrado y tan conectado con el espíritu de Dios, ese es el verdadero conocimiento. Y a eso es lo que él dice. Yo todo lo demás lo tengo por pérdida, porque lo que realmente importa es conocer a Dios desde ese interior. Dice en el verso 9, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, porque a veces es eso, la justicia de los hombres, la justicia de la sociedad, la justicia de las organizaciones, no. Dice, y ser hallado en él, estando dentro del Señor Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, y esto es importante, porque podría prestarse para confusión, como que dice, no importa que cumpla la justicia de la ley. No, no es eso lo que está diciendo, sino que cuánto eso es bueno, pero más importante es que se esté cumpliendo la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que como tuvimos fe en el Señor Jesucristo, recibimos como regalo el Espíritu Santo, y al tener el regalo el Espíritu Santo, ahora quien nos guía no es el cuerpo de pecado o la carne de pecado o el pecado en nosotros que se enseñoreaba de nosotros, sino que ahora nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de gracia, que es uno de los 7 Espíritus de Dios, y entonces ahora nosotros no somos hallados cumpliendo la justicia de la ley, sino que nosotros estamos hallados cumpliendo la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Qué bonito es esto, qué bonito es entender la dimensión de que es muy diferente que yo cumpla algo porque sencillamente está escrito y me tenga que esforzar demasiado para cumplirlo, a tener la posibilidad de que Dios habite en mí, y como Dios habita en mí, me capacita para que yo haga toda su voluntad. Eso es grandioso, eso es realmente una dimensión maravillosa, y en eso es en lo que Él se está gozando. Entonces dice, y esto es importante porque en el verso 10 Él recalca algo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es el pedacito que a veces no gusta que sea predicado, porque conocer a Dios es, ¿desde qué dimensión? Solamente en que, bueno, ahorita estamos gozosos, solamente vivimos en la gracia y no pasa nada, no hay responsabilidad, Él ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada. No, no es así. Pablo estaba abocando a un conocimiento diferente. Él estaba hablando de un conocimiento tal que él estaba dentro del Señor Jesucristo, y al estar dentro del Señor Jesucristo, la justicia de Dios por la fe se cumplía y tenía un fin. El fin era conocerle, y no solamente conocerle, y el poder de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A nadie le gusta el mensaje del padecimiento. Yo no quiero padecer como él padeció, pero cuando uno va a la ley, nosotros vemos que el padecimiento era amar al enemigo, bendecir al enemigo, era ceder derechos, era perdonar, era justificar, era cubrir las espaldas de aquellas personas que están haciendo las cosas mal, no exponerlos. Y entonces por eso dice aquí Pablo, llegando a ser semejante a él en su muerte, porque él murió a toda posibilidad de no expresar su amor a los demás. Él murió a sus derechos, él murió a su esta es mi posición y la gente me está haciendo esto mal, entonces yo voy a hacer eso. No, él murió a todo eso. Y entonces es cuando Pablo dice, yo quiero a él conocerlo en la dimensión de su muerte, porque a muchos les gusta solamente la dimensión de su resurrección, pero no les gusta la de su muerte. Y cuando nosotros nos bautizamos, eso es lo que nosotros hacemos. Nos sumergimos en el agua como una simbología de decir, nosotros ahorita estamos muertos al cuerpo de pecado, a la carne de pecado, a la ley del pecado. Nosotros ahorita nos levantamos revestidos de Cristo, nosotros ahorita vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, así como fuimos bautizados en la muerte de Él, ahorita podemos ser bautizados en su resurrección. A la gente no le gusta muchas veces ese tipo de mensaje. Y Pablo es muy enfático aquí cuando dice en el verso 10 de este capítulo 17 de Filipenses, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermosísimo, hermosísimo, profundo, realmente grande esto. Y dice el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, como él dice, yo tengo que seguir trabajando. Es decir, eso no es solamente como que, oh sí, ya, listo, participé de su resurrección y listo. No,
Yo necesito parecerme a Él en todos los aspectos. Y eso es lo que usted ve en el libro de Isaías, en el capítulo 61, porque cuando la palabra dice, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y dice, todo lo que uno tiene que hacer cuando uno tiene al Espíritu Santo. Bueno, nosotros ahorita tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos está mandando a predicar el Evangelio, a sanar el corazón de los demás, a abrir la puerta de los cautivos, de los que están presos, a declarar que se le dé libertad a los oprimidos en Sión. Todo ese tipo de cosas son las cosas que nosotros tenemos que estar, si fuimos bautizados en su muerte, pues nosotros necesitamos añadirnos a ese tipo de trabajo y ser de ese tipo de carácter. De eso es que se trata. Y entonces Pablo aquí hace pues como una aclaración. Él dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado. Ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, yo me esfuerzo porque yo necesito ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que él está tratando. Dice, no lo he logrado, pero yo voy para allí, yo voy corriendo, yo voy hacia la meta, yo prosigo hacia la meta. Entonces, en el verso 13, dice Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No es que yo hice esto, yo estudié esto, yo he logrado estos éxitos. Dejamos todas esas cosas atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un llamamiento y el llamamiento es, es como que la dimensión en lo que uno lo puede ver. El Señor Jesucristo vino a nosotros a enseñarnos a ser hijos de Dios. Él fue el Hijo perfecto y nos dio a nosotros todas las pautas, todo el camino para que nosotros seamos los hijos perfectos, los hijos de complacencia del Señor. Así que de esto es que se trata. En el verso 15 de este mismo capítulo 17 de Filipenses dice la palabra, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden decirle a usted, usted es imperfecto porque usted necesita hacer esto, necesita hacer hecho, tiene que hacer esto, le falta lo otro. Y lo que Pablo está diciendo es, la perfección es interna, la perfección es la del alma y la del espíritu. La perfección es cuando nosotros pedimos a la mente de Dios, a la mente de Cristo que venga a nuestra mente y tome control de nuestra mente, a las emociones de Dios que vengan a tomar control de nuestras emociones, a la voluntad de Dios que se entrone en la voluntad nuestra, al Espíritu de Dios que tome control de nuestro espíritu. Y cuando nosotros así lo hacemos, entonces hay un verdadero perfeccionamiento. Pero si nosotros empezamos por afuera, solamente por el cuerpo, solamente con ciertas disciplinas para aparentar o para lo que se ve afuera, no. Nosotros necesitamos empezar de adentro hacia afuera, en un perfeccionamiento que es del alma y del espíritu. Así que por eso él dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, los que estamos haciendo las cosas desde el espíritu y del alma, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, es decir, la unidad entre el cuerpo, la unidad del espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y en esa dimensión tenemos que continuar. Bueno, también en el verso 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere él cuando son enemigos de la cruz de Cristo? Es que a veces se dedican mucho más a las cosas externas que a las cosas que son del alma, de crucificarse uno. Yo siempre he dicho, y los que me conocen a través de los mensajes saben que hay un planteamiento, y es el hecho de que el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Y yo siempre digo, pues, ¿para qué va a tomar usted la cruz del Señor? Sino para que eventualmente usted en un hueco va a enterrar esa cruz y usted allí se va a crucificar. Entonces el Señor le está invitando a que nosotros participemos también de su muerte. Hay muchas personas que son enemigos de eso, como que no, ya todo está listo, todo está hecho, no hay nada que hacer, usted no se preocupe por eso, usted todo lo ha hecho bien. No, nosotros tenemos que, como Pablo, decir, no pretendo que ya lo alcancé, tengo que seguir, estoy en la lucha, estoy corriendo la batalla porque yo necesito conocerlo a él y conocerlo no solamente de la dimensión de la resurrección, sino desde la dimensión de su muerte, de la dimensión de sus padecimientos, de la dimensión de ceder derechos. Y ese es el trabajo que él estaba como que continuando. Y dice en el verso 19, a fin de, nos dice, planteamos otra vez desde el 18, porque en el 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, están más preocupados por, no sé, por lo físico, siguen una vez más, y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, en lo físico, en lo que se ve, pero no están pensando las cosas de adentro. Por eso él dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que es muy bonito ver esta posición de Pablo, que está diciendo: yo lo que verdaderamente quiero es conocer a Cristo, porque el conocimiento del Señor Jesucristo es lo que nos muestra a nosotros la vida eterna, es lo que nos permite a nosotros la vida eterna. Y miremos, por ejemplo, hablando de esas dádivas y de esto mismo, en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 11, cuando la palabra dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, nosotros tenemos que pedir esa relación, nosotros tenemos que pedir ese tiempo, nosotros tenemos que pedir ese contacto, nosotros tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Y en esto de pronto es mucho más preciso cuando Lucas, en el capítulo 11, en el verso 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Así que la vida eterna viene a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha dado como regalo el Espíritu Santo. Al darnos el Espíritu Santo, la dimensión de los 7 Espíritus de Dios empiezan a hacer una relación con nosotros, y especialmente el Espíritu de gracia, que nos capacita a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Nos da no solamente el deseo, sino el poder de hacer la voluntad de Dios. De eso es de lo que se trata. Por eso en el primer libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 11 al 12, dice: Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Eso es fundamental. Allí es donde está la vida eterna, en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que si nosotros entramos en ese contacto con el Señor Jesucristo, ahorita somos parte del cuerpo de Él. Imagínense este nuevo, maravilloso y espectacular hombre. El cuerpo de este hombre es toda la iglesia, todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. La cabeza de este cuerpo es el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo. El alma de este cuerpo es el Espíritu Santo. Perdón, el alma de este cuerpo es el alma de Dios, Dios Padre, que es la mente de Dios, las emociones de Dios y la voluntad de Dios. Y el espíritu de este cuerpo, de este nuevo hombre que se ha levantado, es el Espíritu Santo. Allí estamos más que completos, allí estamos en vida eterna, estando junto con Él, en Él, como decía el Señor: ustedes en mí y yo en ustedes, porque apartados de mí nada podéis hacer. Eso es vida eterna. Bueno, espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes, que sepan lo importante de la vida eterna. La vida eterna la empieza a disfrutar usted aquí y ahora, teniendo una relación genuina con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la Escritura, que nosotros cada vez nos vamos acercando a Él, y estando cerca de Él experimentamos la vida eterna. La vida eterna no es una cuestión solamente de números, no es una cuestión solamente de años, es una cuestión también de calidad. Es cuestión de que nosotros tengamos una calidad de vida porque estamos en Él, porque estamos sumergidos en Él y Él está en nosotros. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, y recuerden que si este video les es de bendición, por favor suscríbase al canal y colabórenos con esto para que nosotros sigamos haciendo este tipo de contenido. Mil y mil bendiciones. Bye.